Hay días en los que el alma no quiere levantarse. No importa cuántas veces abras los ojos, sientes que sigues dormido por dentro. Respiras pero no vives. Caminas pero no avanzas. Sonríes, pero por dentro hay un grito que nadie escucha. Te preguntas, sin encontrar respuesta, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y el silencio es tan fuerte que se vuelve ruido. Tu mente se llena de sombras, de escenarios que aún no han ocurrido, pero que ya te consumen. Tu corazón se cansa no por lo que sucede, sino por lo que no cesa. Y ahí, en ese abismo de preguntas sin eco, te encuentras frente a un espejo que no reconoces. Las cosas no son como antes, tú no eres como antes. Hay heridas que no cicatrizan, dolores que no se explican, noches que no terminan. Y en medio de ese caos interno, te cuestionas dónde está Dios, si realmente escucha, si realmente ve, si aún camina contigo. Muchos no lo dicen, pero viven así, con la fe apretada entre los dientes, con la esperanza colgando de un hilo, con el alma al borde del colapso, porque la vida ha golpeado tan fuerte que ya no sabes si levantarte otra vez o quedarte tirado. Y no es que no ames a Dios, es que ya no tienes fuerzas ni para buscarlo. No es falta de fe, es agotamiento del alma. Has creído, has orado, has esperado, y aún así el panorama sigue nublado. Y entonces comienzas a pensar que quizás fuiste tú el problema, que tu oración no fue lo suficientemente fuerte, que tu fe no fue suficiente. Te culpas en silencio, te juzgas en secreto, y cada día te pones una máscara más pesada para que nadie note lo cerca que estás de rendirte. Pero quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con suficiente fuerza. No estás solo. No estás loca, no estás roto sin reparación, no estás tan lejos como piensas, porque hay un lugar más profundo que tu herida, hay una voz más fuerte que tu miedo, hay una presencia más constante que tu tormenta. Y esa presencia no depende de tus emociones, no se aleja cuando lloras, no se esconde cuando fallas. Dios no está lejos, está tan cerca que susurra cuando todo grita, está tan presente que camina contigo aunque no lo sientas. Él no necesita que estés fuerte para acercarse, no espera que tengas respuestas, no exige perfección. Él solo quiere tu mirada, quiere que levantes la cabeza aunque sea temblando, aunque sea con los ojos llenos de lágrimas, aunque sea con el corazón en ruinas. Porque todo comienza ahí, en el lugar donde decides mirar. Tu enfoque puede ser tu cárcel o tu liberación. Puedes pasar toda tu vida mirando el dolor y el dolor crecerá. Puedes alimentar el miedo con tus pensamientos y se hará más grande. Pero si decides, aunque sea por un momento, mirar a Dios, algo cambia. No mágicamente, no de forma instantánea, pero sí profundamente. Porque no se trata de negar la tormenta, sino de saber dónde está tu ancla. No se trata de fingir que no duele, sino de no permitir que el dolor sea quien te dirija. Hay una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no nace de que todo esté bien, sino de saber quién sigue siendo Dios cuando todo está mal. Y esa paz empieza cuando decides, con cada fibra de tu alma, enfocar tu mirada no en el problema, sino en aquel que tiene poder sobre él. Hay momentos en la vida donde sentimos que estamos caminando sobre una cuerda floja, suspendida entre la fe y el miedo. Cada paso que damos parece frágil, cada pensamiento un susurro de duda que amenaza con romper el equilibrio. Y es ahí, en medio de ese desbalance emocional, donde la dirección de nuestra mirada se vuelve vital. Porque no se trata solo de avanzar, se trata de hacia dónde estás mirando mientras caminas. Hay una historia que atraviesa siglos y sigue hablando con voz poderosa al corazón humano. Pedro caminando sobre las aguas. Él no pidió seguridad, no exigió certezas, solo quiso ir hacia Jesús. Su fe no era perfecta, pero sí suficiente como para bajarse de la barca. Y mientras sus ojos estaban puestos en aquel que lo llamaba, caminó sobre lo que debía hundirlo. El milagro no fue solo caminar en el agua, sino mantener la mirada fija en Jesús en medio de una tormenta real, de un viento real, de un mar embravecido que gritaba peligro. Pero bastó un desvío, bastó una pequeña distracción, bastó que sus ojos se movieran del rostro de Cristo hacia el rugido del viento, y entonces se hundió. ¿No te ha pasado lo mismo?
Vas avanzando, animado, orando, creyendo, y de repente algo cambia. Una mala noticia, una decepción, una traición inesperada, tu mirada se desvía. Ya no estás enfocado en Dios, sino en la fuerza de las olas. Ya no caminas en lo sobrenatural, te hundes en lo que todos temen. Y lo más doloroso no es que fallaste, es que sabías lo que debías hacer, pero algo te sacó de enfoque. Pedro dudó y Jesús no lo reprendió por hundirse. Lo confrontó con una pregunta que arde en el alma. ¿Por qué dudaste? Esa pregunta no es condena, es diagnóstico. La duda nació de la mirada equivocada. No fue la tormenta la que venció a Pedro, fue su enfoque que cambió. Y esto es más que una historia antigua, es un espejo para nuestras batallas diarias, porque todos tenemos tormentas. Todos enfrentamos momentos donde el agua nos llega al cuello, pero lo que determina si caminas o te hundes no es la intensidad del viento, es la constancia de tu enfoque. Cuando tu mente se alimenta del miedo, cuando tu atención está pegada al problema, tu alma se empieza a hundir. Pero cuando decides, incluso con el cuerpo temblando, mirar a Dios, algo se sostiene en lo invisible. El milagro no es que no haya viento, el milagro es caminar sobre él. A veces creemos que necesitamos una fe inquebrantable, cuando en realidad lo que necesitamos es una mirada fiel, porque tus ojos pueden ver el desastre o ver al Salvador, y eso lo cambia todo. No subestimes el poder de tu enfoque. No desprecies lo que sucede cuando diriges tu atención hacia lo eterno, porque lo que miras te moldea. Y si decides mirar a Cristo, incluso en medio de la tormenta, descubrirás que hay una paz que sostiene, una mano que levanta, una voz que nunca deja de llamar. Hay caminos que parecen rectos al inicio, pero pronto se convierten en desiertos. Caminas sin sombra, sin agua, sin señales, y te preguntas si realmente valía la pena salir de donde estabas. Miras atrás y piensas que al menos allá no te sentías tan perdido. Así le pasó a Israel. Un pueblo que fue liberado de la esclavitud más cruel, que vio con sus propios ojos un mar dividirse, que fue alimentado del cielo, protegido del calor abrasador y guiado por una nube en el día y fuego en la noche. ¿Cómo un pueblo así pudo quejarse tanto? ¿Cómo olvidaron tan rápido lo que Dios había hecho? Porque aunque sus pies salieron de Egipto, sus mentes seguían atrapadas en la escasez. Aunque vivían milagros, su enfoque seguía clavado en lo que no tenían. En vez de ver maná, veían lo que faltaba. En vez de ver promesas, veían desierto. Y esa mirada les costó una generación entera. Murieron vagando, no por falta de provisión, sino por no saber dónde poner los ojos. Y no los juzgues tan rápido, porque nosotros también vivimos así. Decimos que creemos, pero seguimos obsesionados con las deudas, con los diagnósticos, con la traición, con los temores que nos visitan por la noche. Oramos, sí, pero con una mente que repite las peores posibilidades. Cantamos, sí, pero pensando en todo lo que podría salir mal. Nos movemos, sí, pero mirando el terreno con ojos de derrota. El problema no es el desierto, es lo que miras en él. Porque hay personas que han encontrado a Dios en medio del calor, del hambre, del polvo, de la incertidumbre, no porque el desierto fuera fácil, sino porque decidieron enfocar su alma en la promesa, no en la escasez. El desierto revela más lo que hay dentro de ti que lo que hay afuera. Te confronta con tus pensamientos más profundos, tus miedos más arraigados, tu necesidad más esencial. Y ahí, justo ahí, tienes que elegir qué vas a mirar. ¿Vas a seguir mirando lo que falta? ¿O vas a levantar los ojos hacia aquel que nunca ha faltado? Porque si solo ves la tierra seca, no verás la roca que brota agua. Si solo ves el cielo sin nubes, no verás que el pan está cayendo cada mañana. Si solo ves enemigos, no verás al Dios que pelea por ti. El problema nunca fue la geografía, fue la dirección de sus ojos. Y eso sigue siendo verdad hoy. Hay personas que en medio de la misma situación se rompen o se fortalecen. Y la diferencia no está en lo que pasa, sino en lo que miran. Tú puedes estar rodeado de escasez y aún así tener abundancia de fe. Puedes no tener todo resuelto y aún así caminar con paz. Porque la fe no es una ilusión, es una elección. Y esa elección comienza con lo que decides mirar cada día. No se trata de negar lo que te falta,
sino de afirmar con cada respiración que Dios es suficiente, que Él sigue siendo proveedor aunque no veas provisión, que sigue siendo sanador aunque el dolor aún esté presente, que sigue siendo tu guía aunque el camino esté nublado. El enfoque lo cambia todo. No mires más el polvo del desierto, mira la nube que te guía. No mires más la sed, mira la roca. No mires más lo que no tienes, mira al Dios que ha estado contigo cada paso, porque el desierto no es el final, es solo el lugar donde tu mirada se define. Hay un principio que no puedes ignorar. Lo que alimentas en tu mente, lo formas en tu alma. Los pensamientos no son solo ideas sueltas que pasan como nubes, son semillas que germinan en la tierra de tu interior. Y tú decides que riegas. Porque si cada día despiertas y lo primero que haces es pensar en tus problemas, si repasas tus heridas como si fueran una lista diaria, si dejas que el miedo, la ansiedad, la comparación o la desesperanza tomen el asiento principal de tu atención, entonces no es sorpresa que vivas con el corazón abatido, con decisiones confusas, con fe desgastada. Tu enfoque es el suelo donde crece tu fe o donde se pudre. El alma se moldea por lo que contempla. La mente forma estructuras. Y si esas estructuras están hechas de dudas, de temores, de escenarios catastróficos, entonces vivirás desde la defensa, desde la queja, desde la sospecha, incluso desde la indiferencia. Pero cuando decides enfocar tu mente en Dios, cuando decides que tu atención estará dirigida a lo eterno, a lo invisible, a lo que Él ha prometido, y no a lo que tus ojos ven, entonces la atmósfera de tu alma cambia. No significa que el dolor desaparezca, pero sí que el dolor deja de gobernarte. No significa que todo se resuelva, pero sí que tu espíritu se posiciona en paz. Y no hablo de teoría, hablo de personas reales que lo vivieron. Job, por ejemplo, un hombre que perdió todo: hijos, salud, riqueza. Se sentó sobre cenizas, raspaba sus llagas con pedazos de cerámica y aún así dijo: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo alguien puede adorar en medio de la devastación? Porque su mirada estaba más allá del dolor, porque su fe no estaba anclada a lo que tenía, sino a quien conocía. Piensa en David frente a Goliat. Todo el ejército de Israel veía un gigante imposible. Él vio una oportunidad para que el nombre de Dios fuera exaltado. La misma situación, miradas diferentes. Daniel fue arrojado al foso de los leones y su oración no se detuvo, porque no estaba enfocado en los dientes que lo rodeaban, sino en el Dios que siempre lo había escuchado. Pablo, encadenado, escribió cartas llenas de gozo, porque su cuerpo estaba preso, pero su mente era libre, porque su atención no estaba en las rejas, sino en la gloria futura. Todos ellos enfrentaron tormentas, pérdidas, adversidades, pero su enfoque era claro, y eso lo cambió todo. No se trata de negar lo que enfrentas, no se trata de vivir en una burbuja de optimismo vacío, se trata de elegir dónde vas a poner tus ojos, porque puedes mirar el caos o puedes mirar al Creador. Puedes enfocar tu mente en lo que no puedes controlar o en aquel que tiene todo en sus manos. Puedes alimentar la ansiedad o puedes sembrar la paz. Y cada día esa elección está en tus manos. El mundo grita, los problemas exigen tu atención. Las voces del pasado intentan susurrar de nuevo, pero tú decides si les das poder. Porque la fe crece cuando el enfoque es correcto y el alma sana cuando la mirada se alinea con el cielo. Mira bien, porque lo que contemplas te transforma. Hay un enemigo que no siempre llega con rostro maligno ni con intenciones evidentes. No siempre se disfraza de pecado grotesco ni se presenta como una amenaza frontal. A veces llega suave, callado, educado. A veces se parece a algo bueno, algo justo, incluso algo espiritual. Y sin embargo es uno de los enemigos más peligrosos del alma, la distracción. La distracción no te destruye de un solo golpe, te desvía milímetros por día. No arranca tu fe, solo la adormece. No apaga tu voz, solo la llena de ruido. No niega a Dios, solo te hace olvidarlo entre tantos otros pensamientos. Y lo más sutil de todo es que muchas veces
ni siquiera lo notas, porque no parece mal mirar tus redes sociales, estar ocupado con el trabajo, involucrarte en miles de cosas, servir, correr, producir, responder, estar presente para todos, excepto para ti mismo, excepto para Dios. La distracción es esa sobrecarga que poco a poco te va alejando del centro. Es la mente que nunca para, el alma que siempre está conectada a algo, pero desconectada del Creador. Es la oración que se vuelve fórmula, la adoración que se vuelve canción sin alma, la lectura que se vuelve rutina sin profundidad. Y lo más peligroso de todo es que puedes seguir haciendo todo correcto, pero con el enfoque equivocado. Puedes servir en un ministerio sin tener intimidad. Puedes predicar sin escuchar. Puedes ayudar a otros mientras tú mismo te secas por dentro. Porque el enemigo no necesita que renuncies a Dios, solo necesita que dejes de mirarlo. Solo necesita que tus ojos se llenen de otras cosas, incluso cosas buenas, para que tu espíritu se vuelva automático. Eva no cayó porque tuvo hambre, cayó porque cambió su enfoque. Dejó de mirar todo lo que Dios le había dado y centró su atención en lo único que parecía faltar. Y ese cambio de mirada fue el principio del desastre. La caída comenzó con una conversación equivocada, con una distracción mínima que se convirtió en decisión fatal. Y así ocurre con nosotros. No siempre caemos por rebelión abierta, caemos por desgaste, caemos por descuido, caemos por mantenernos ocupados en todo menos en lo esencial. Y con el tiempo, lo sagrado se vuelve costumbre, lo milagroso se vuelve invisible y la pasión se convierte en memoria. Es ahí donde la apatía espiritual se instala. No como un grito, sino como un susurro constante que te convence de que ya no necesitas buscar tanto, orar tanto, profundizar tanto. Te vuelves eficiente, pero frío, activo, pero hueco, productivo, pero distante de lo que arde. Y un día te das cuenta de que oras, pero no sientes. Cantas, pero no te conmueves. Sirves, pero ya no amas. Tu fe se ha vuelto mecánica. Tu corazón ha perdido su asombro. Tu alma ha dejado de mirar al cielo. Pero no estás condenado a vivir así. Aún puedes despertar. Aún puedes volver tu mirada. Aún puedes reconocer que te has distraído, que te has desviado, que tu alma está cansada, no porque Dios se haya ido, sino porque tú lo perdiste de vista. No por maldad, sino por agotamiento. Pero aún así, Él sigue ahí, esperando que levantes los ojos, esperando que vuelvas a mirar, porque no hay condena, solo una invitación a regresar al centro, al único lugar donde tu corazón vuelve a latir con propósito, al único lugar donde la llama vuelve a encenderse. Cuando el alma empieza a flaquear, cuando el enfoque se rompe, cuando el corazón se llena de ruido, no basta con querer cambiar, hace falta reconstruir. Y esa reconstrucción no se da con fuerza de voluntad ni con frases motivacionales. La transformación del enfoque requiere práctica espiritual. No porque Dios te exija rendimiento, sino porque tu alma necesita estructura, necesita un altar donde arder de nuevo. Y hay caminos antiguos que siguen siendo eternos. No son fórmulas mágicas, son hábitos que abren el espacio sagrado donde lo divino se manifiesta. No cambian las circunstancias, cambian tu manera de verlas. No eliminan la tormenta, pero fortalecen tu ancla. Primero, la palabra. No como un ritual, no como una obligación religiosa, sino como alimento, como medicina, como espejo. La escritura no está ahí para informarte, está para transformarte. Cuando lees lo que Dios ha dicho, empiezas a escuchar una voz más fuerte que tus pensamientos. Las promesas no solo están en las páginas, están en el aire, listas para ser respiradas. La palabra de Dios reemplaza las mentiras que has creído por verdades que sanan. Por eso, no basta con leerla. Hay que dejar que te lea, que entre, que te reconfigure, que desplace el ruido, que ordene el caos. Luego, la oración constante. No me refiero a hablarle a Dios solo cuando duele, sino a vivir en conversación con Él. Que tu respiración sea oración, que tu silencio sea oración, que tu día se llene de momentos donde recuerdes que Él está cerca. Porque orar no es repetir palabras bonitas, es derramar el alma, es decirle a Dios la verdad, aunque no tengas fuerzas, aunque no tengas palabras. A veces
Tu mejor oración será un suspiro. A veces será solo una lágrima. Y está bien, porque la oración no necesita ser elocuente, solo necesita ser honesta. En la constancia, tu espíritu se alinea y tu mirada se levanta. Después, el silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, externamente y dentro de nosotros. Pensamientos que no se detienen, preocupaciones que repiten su eco, voces que no paran de hablar, y en medio de ese bullicio, la voz de Dios se pierde. Por eso, es necesario aprender a callar, a detenerse, a no hacer nada por un momento, solo estar, solo respirar, solo escuchar, porque Dios no siempre grita, a veces susurra, y si no aprendes a callar, el mundo nunca oirá su susurro. El silencio no es vacío, es espacio, es altar, es donde la ansiedad se cae y la paz entra. La adoración, no como un momento musical, sino como una postura del alma, como una rendición real. Adorar cuando todo va bien es fácil, pero adorar en medio del quebranto, cuando sientes que no hay canción en ti, eso es guerra espiritual. Eso es fe en su forma más pura. Porque cuando adoras, no estás negando el dolor. Estás proclamando que el dolor no te define, que Dios sigue siendo Dios aunque todo se esté cayendo. La adoración no cambia a Dios, te cambia a ti. Te recuerda quién eres, a quién perteneces, cuál es tu origen y cuál es tu destino. Y finalmente, las buenas conversaciones. Porque no puedes caminar solo, porque tu entorno moldea tus pensamientos, porque necesitas rodearte de personas que crean contigo, que oren contigo, que vean a Dios incluso cuando tú ya no puedes verlo. Las palabras tienen poder y escuchar palabras de fe, de verdad, de amor, puede sacarte del pozo donde tus pensamientos te han enterrado. Busca relaciones que te eleven, busca voces que te confronten con ternura. Busca comunidad que no solo te abrace, sino que te apunte de nuevo hacia Dios. Estas prácticas no son una carga, son un refugio. Son las herramientas que reconstruyen tu enfoque, que limpian tus lentes espirituales, que renuevan tu capacidad de ver a Dios incluso en la tormenta. No es un proceso rápido, pero es real. Y cada paso, por pequeño que sea, es una victoria contra la distracción, contra la apatía, contra el olvido. Tu mirada puede ser restaurada y estas prácticas son las manos que limpian tus ojos. Hay días en los que ni siquiera puedes orar, días en los que abrir la boca parece un peso imposible, días en los que tu alma está tan agotada, tan herida, tan vacía, que lo único que puedes hacer es quedarte quieto y llorar. Y aunque te enseñaron que debes ser fuerte, que debes tener fe, que debes declarar victoria, la verdad es que te sientes derrotado, no por falta de amor a Dios, sino por falta de fuerzas. Has aguantado tanto, has cargado tanto, has intentado tanto, que llega un punto donde te rompes por dentro, donde sientes que ya no puedes más, que nada tiene sentido, que estás solo, olvidado, invisible, y en ese fondo donde no hay música, ni palabras, ni ánimo, Dios todavía está. En ese lugar oscuro donde ni tú quieres estar, Él se acerca sin hacer ruido. No te exige, no te acusa, no te empuja, solo te mira con compasión y espera. Porque incluso ahí puedes levantar los ojos, no con fuerza, no con palabras, sino con un gesto del corazón, con un suspiro que dice ayúdame, con una lágrima que clama más fuerte que 1000 oraciones. Porque Dios no necesita que te expliques. Él entiende tu silencio, Él traduce tu dolor, Él recibe incluso tu falta de energía como una forma de oración. Jonás estaba en el vientre del pez, oscuridad total, rodeado de aguas profundas, sin salida, sin aire, sin visión, y desde ahí oró, no porque tenía fe inquebrantable, sino porque no tenía a dónde más mirar. Y en ese pozo, Dios lo escuchó. Elías, quebrado por dentro, pidió morir. Se acostó debajo de un árbol deseando que todo terminara. Y Dios no lo regañó, lo alimentó, no lo culpó, lo fortaleció, no lo rechazó, lo renovó. Pedro negó a Jesús en el momento más crucial, juró que no lo conocía. Y cuando sus ojos se cruzaron con los del Maestro, no encontró ira, encontró amor. Y ese amor lo restauró,
Nadie está tan lejos que no pueda levantar la mirada. Nadie está tan roto que no pueda ser restaurado. Nadie ha caído tan profundo que Dios no pueda encontrarlo. Pero tienes que entender algo, el enfoque es como un músculo. Si dejas de usarlo, se debilita. Pero si lo ejercitas, aunque sea poco a poco, se fortalece. Y ese ejercicio empieza con actos pequeños, con leer un versículo, con orar una frase, con cerrar los ojos por un minuto y decir te necesito. No tienes que ser perfecto, no tienes que sentirte listo, solo tienes que empezar. No te condenes por estar débil, no te avergüences por estar cansado. Lo importante no es que sientas todo el tiempo a Dios, lo importante es que incluso sin sentirlo sigas mirando hacia Él, que aunque no escuches su voz, sigas buscándola, que aunque no veas el camino, sigas dando pasos, porque incluso en tu momento más bajo puedes levantar la mirada. Y esa mirada, esa decisión de enfocar tu alma, aunque sea temblando, tiene el poder de cambiarlo todo. Dios no espera que vuelvas a Él corriendo, solo que gires tu rostro, solo que digas sí, aquí estoy, aunque no sepas qué decir después, aunque no sepas cómo seguir. Él hace el resto, porque su gracia no llega cuando estás fuerte, su gracia llega cuando estás en el suelo. Y desde ahí, Él empieza la reconstrucción. Desde ahí empieza el milagro de volver a ver. Volver a mirar a Dios no es un evento emocional, no es una chispa que se enciende en un instante y nunca más se apaga. Es una construcción, es una reconstrucción lenta, profunda y diaria. No se trata de tener un momento de euforia espiritual y pensar que ya todo está resuelto. Se trata de un regreso silencioso, persistente y decidido. Porque mirar a Dios no es solo algo que haces en el altar, también lo haces cuando decides perdonar, cuando eliges esperar, cuando no respondes con ira, cuando confías aunque no entiendes. Es un acto continuo de volver el rostro, de recordar quién es Él, de reubicar el corazón. Cada pequeña disciplina es como un ladrillo. Leer la Biblia aunque no entiendas todo, orar aunque no sientas que alguien responde, silenciar tu mente aunque el ruido siga ahí, adorar aunque estés seco, hablar con alguien de fe aunque estés lleno de dudas. Son ladrillos, son materiales sagrados con los que Dios vuelve a construir tu altar interior. Y ese altar no es un lugar físico, es tu alma regresando al fuego, es tu corazón diciendo no quiero vivir en piloto automático. Es el hambre de volver a sentir lo eterno. Y aunque no parezca gran cosa, cada acto cuenta, cada gesto suma, cada minuto dedicado a Dios tiene valor eterno. Muchas personas se alejan de Dios no por rebelión, sino por desgaste, porque dejaron de mirar, dejaron de alimentar el alma, dejaron de cultivar el asombro. Y cuando lo sagrado se vuelve costumbre, el corazón se enfría sin darse cuenta. Cuando la oración se convierte en deber, en vez de encuentro, se pierde la intimidad. Cuando las promesas se escuchan como cliché, en vez de como ancla, se pierde la fe. Y así, poco a poco, sin pecado evidente, sin caída escandalosa, se apaga la llama. Pero no porque Dios se haya ido, sino porque dejamos de mirar. Él, sin embargo, sigue esperando, con una paciencia que no se puede medir, con un amor que no se interrumpe, con brazos abiertos, no por religión, sino por redención. No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa cuán lejos hayas ido. Si hoy decides volver tu mirada, Él se volverá hacia ti. Eso no lo digo yo, lo dice su palabra. Volved a mí y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. No hay castigo, hay bienvenida. No hay juicio, hay restauración. No hay condena, hay abrazo. Porque Dios no se cansa de esperarte. Y tu alma, aunque no lo diga, está desesperada por volver a casa. Y no me refiero a un regreso religioso, me refiero a un regreso real. A dejar de vivir con el alma en modo supervivencia. A dejar de fingir que todo está bien cuando por dentro te estás muriendo. A dejar de llenar tus días de actividades para no enfrentar tu vacío. Mirar a Dios es detenerte, es respirar, es reconocer que lo necesitas. Es decir, ya no quiero vivir así. Y es permitir que desde ese instante comience una reconstrucción. Ladrillo a ladrillo, día tras día, mirada tras mirada,
hasta que tu corazón vuelva a arder, hasta que tu fe vuelva a cantar, hasta que tu alma vuelva a casa. Sostener la mirada en Dios es el verdadero desafío. No mirarlo una vez, no buscarlo solo en la tormenta, no acercarte solo cuando ya no puedes más. El verdadero acto de fe es mirar cada día, aun cuando nada cambie. Es despertar y decidir nuevamente, enfocar tu alma. Es vivir con la conciencia de que cada día hay fuerzas que intentarán desviar tu vista. Noticias que gritan caos, redes sociales que venden comparaciones, voces internas que susurran dudas, heridas que aún sangran, sueños que parecen enterrados. Y frente a todo eso, elegir mirar a Dios es un acto de resistencia espiritual, porque no se trata de emoción, se trata de decisión, de firmeza, de propósito. La vida no dejará de tener tempestades. Siempre habrá una ola más fuerte, una crisis inesperada, una pérdida que descoloca. Pero si tu mirada ya está entrenada en la dirección correcta, no te derrumbas igual. Puedes sentir el viento, pero no te lo llevas contigo. Puedes escuchar el rugido del mar, pero sabes quién duerme en tu barca. Puedes estar en medio del dolor, pero no te confundes con él, porque tu mirada no está en el caos, está en la roca, y eso lo cambia todo. El salmista lo dijo con un clamor que aún resuena. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No viene del sistema, no viene del hombre, no viene del dinero, no viene del éxito, no viene de tus logros, viene de Él. Y cuando entiendes eso, puedes descansar, puedes parar de correr sin dirección, puedes dejar de exigirle al mundo lo que solo Dios puede darte, tu ayuda, tu sostén, tu paz, tu identidad, tu esperanza, todo viene de Él. Pero tienes que mirar, tienes que elegir mirar, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no ves salida, porque mirar a Dios no elimina la tormenta, pero redefine tu postura en medio de ella. Ya no eres víctima del caos, eres testigo del poder. Ya no eres esclavo del miedo, eres hijo de la promesa. Ya no eres prisionero del pasado, eres portador de una visión nueva. Esa visión no es una ilusión, es fe que camina, es fe que no depende de lo que siente, sino de lo que cree. Y aunque tus pasos tiemblen, si tus ojos están en Dios, avanzarás, no por tus fuerzas, sino por su fidelidad. Cuando la visión está en Dios, todo se transforma. Las lágrimas se convierten en riego para lo que viene. La pérdida se vuelve preparación. La incertidumbre se transforma en plataforma para confiar más. Lo que parecía al final se revela como el inicio, no porque la vida sea fácil, sino porque tu alma está anclada, tu interior tiene dirección. Ya no te defines por lo que ves, sino por aquel que ves. Y eso te hace libre, libre de la opinión ajena, libre de la presión del éxito, libre del miedo a fracasar, libre de vivir distraído, porque cuando tus ojos están en Él puedes caminar con propósito incluso en caminos inciertos, puedes respirar paz incluso en valles oscuros, puedes sonreír incluso cuando el cielo está nublado. Hoy es el momento, no mañana, no cuando todo esté bien, no cuando te sientas fuerte otra vez. Hoy puedes decidir dejar de mirar lo que te roba la paz. Hoy puedes elegir dejar de alimentar el miedo, el enojo, la culpa, la comparación. Hoy puedes hacer lo más poderoso que un corazón cansado puede hacer: levantar los ojos. Decidir, aún con el alma herida, enfocar tu mirada en aquel que no cambia, que no falla, que no te ha soltado ni un solo día. No necesitas resolver todo ahora. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas un acto de fe, mirar a Dios, recordar su fidelidad, confiar en su promesa, habitar en su paz, porque el que mira a Dios vive. El que mira a Dios se levanta. El que mira a Dios, aunque esté roto, florece otra vez. Hoy puedes decirlo con tus propios labios, aunque sea en silencio, aunque sea temblando. Decido mirar a Dios y no a mis problemas. Y esa decisión, pequeña pero eterna, marcará el inicio de tu restauración.
Te voy a decir algo que casi nadie se atreve a decirte de frente. Si el mundo te trata como algo reemplazable, no es porque no valgas, es porque no has aprendido a habitar tu valor. Vivimos mendigando atención, respeto y amor sin darnos cuenta de que cada vez que nos encogemos para encajar, le enseñamos al mundo cómo tratarnos. Hoy no vengo a motivarte, vengo a incomodarte, porque el día que entiendas que no estás aquí para ser una opción más, sino una presencia imposible de ignorar, ese día algo cambia para siempre. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no te hará más popular, pero sí te hará imposible de pasar por alto. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el valor personal se negocia, que se pide con buenas intenciones, que se gana complaciendo, explicando demasiado o demostrando que somos útiles para los demás. Yo también caí ahí. Hubo una etapa de mi vida en la que sentía que tenía que justificar mis sueños, mis decisiones, incluso mi silencio. Creía que si hablaba más, si hacía más, si me esforzaba por agradar, entonces el mundo me tomaría en serio. Pero la vida me dio una lección dura y necesaria. El valor no se pide, se demuestra. Y se demuestra en silencio, con coherencia, con acciones repetidas, cuando nadie está mirando. La psicología humana es clara en algo. Respetamos lo que percibimos como sólido, no lo que se arrastra. Cuando una persona necesita convencerte de su importancia, automáticamente pierde autoridad. En cambio, cuando alguien camina con calma, cumple su palabra, no se explica de más y no persigue validación, algo dentro de nosotros se ordena. No sabemos exactamente por qué, pero lo sentimos. Esa persona no está disponible para todo ni para todos. Esa persona no compite por atención. Esa persona se eligió primero. Yo entendí esto cuando dejé de anunciar mis planes y empecé a ejecutarlos, cuando dejé de explicar por qué decía que no y simplemente sostuve el no. Al principio incomoda, porque el mundo está acostumbrado a que le demos acceso ilimitado a nuestra energía. Pero luego ocurre algo poderoso. Las personas empiezan a ajustar su trato. No porque les hablaste más fuerte, sino porque tu comportamiento les enseñó cómo tratarte. Demostrar valor no es arrogancia, es responsabilidad personal. Es llegar a tiempo, es cumplir lo que prometes, es no desaparecer cuando algo se vuelve incómodo. Es también saber retirarte cuando un lugar ya no honra quién eres. El cerebro humano asocia consistencia con seguridad y seguridad con valor. Por eso alguien disciplinado, aunque no sea el más brillante, termina siendo respetado porque su presencia es confiable. Si hoy sientes que te ven como una opción más, revisa esto con honestidad brutal. ¿Estás viviendo de acuerdo con lo que dices que vales? ¿O estás esperando que otros lo reconozcan primero? El mundo no te debe reconocimiento, el mundo responde a señales. Y la señal más fuerte es cómo te tratas tú cuando nadie te está aplaudiendo. Empieza por algo simple pero incómodo. Deja de anunciar, deja de justificar, deja de perseguir atención. Enfócate en construir resultados, hábitos y límites claros. El respeto llega tarde o temprano, pero siempre llega cuando hay coherencia. Y cuando llegue no será porque lo pediste, sino porque lo hiciste evidente. Hay una verdad incómoda que aprendí tarde, pero que me cambió la vida. Nadie te abandona primero si tú no te abandonaste antes. Suena duro, pero es real. Durante años toleré silencios que dolían, faltas de respeto disfrazadas de bromas, migajas de atención que yo llamaba oportunidades. Y mientras más aguantaba, más normal se volvía para los demás tratarme como algo secundario. No porque fueran malas personas, sino porque yo les enseñé con mi silencio y mi complacencia que podían hacerlo. El ser humano aprende cómo tratarte observando qué permites, no lo que dices, no lo que publicas, no lo que reclamas una vez al año, sino lo que toleras todos los días. Si tú no te eliges, si tú no te priorizas, si tú no te respetas, el mundo no va a hacer ese trabajo por ti. El mundo no premia el sacrificio silencioso, lo normaliza, y ahí es donde muchos se pierden, creyendo que aguantar los hace valiosos cuando en realidad los vuelve invisibles. Yo entendí esto cuando me di cuenta de que estaba disponible para todos menos para mí. Decía que sí cuando quería decir no, cancelaba mis planes por cumplir los de otros, justificaba actitudes que me lastimaban porque tenía miedo de quedarme solo.
Pero la soledad más peligrosa no es la de estar sin gente, es la de estar contigo mismo y no reconocerte. Cada vez que te traicionas por encajar, algo dentro de ti se rompe y ese quiebre se nota, aunque no digas una palabra. Poner límites no te hace egoísta, te hace íntegro. Y sí, incomoda porque cambia dinámicas, porque revela intenciones, porque muestra quién estaba contigo por respeto y quién solo por conveniencia. Cuando empiezas a decir hasta aquí, algunos se irán y duele, pero duele más quedarte en lugares donde tienes que mendigar dignidad. El respeto empieza exactamente donde termina la complacencia, no antes. El cerebro humano funciona con patrones. Si siempre estás disponible, te vuelves predecible. Si siempre perdonas, te vuelves tolerable. Si nunca te vas, aunque te maltraten, te vuelves reemplazable. Pero cuando empiezas a cuidarte, a elegirte, a retirarte de lo que no te honra, algo cambia. No solo afuera, sino adentro. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a mirarte distinto. Y esa energía se siente. Hoy quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿En qué área de tu vida te estás abandonando para no incomodar a otros? Ahí está la raíz. Ahí está el trabajo. Pon ese límite hoy. Aunque tiemble la voz, aunque el corazón se acelere, porque el día que te eliges le enseñas al mundo cómo tratarte y ya no hay marcha atrás. Hay algo que la psicología humana entiende de manera instintiva, aunque casi nadie se atreva a decirlo en voz alta. Lo que siempre está disponible deja de apreciarse, no porque no tenga valor, sino porque el acceso ilimitado mata el respeto. Yo aprendí esto a golpes, entregando mi tiempo, mi energía y mi atención como si fueran infinitos, como si no tuvieran costo. Estaba para todos, a cualquier hora, en cualquier momento, respondiendo mensajes de inmediato, resolviendo problemas que no eran míos, cargando responsabilidades que nadie me pidió, pero que yo acepté por miedo a perder conexión. Y mientras más disponible estaba, menos valor percibían en mí. El ser humano no cuida lo que no le cuesta, no protege lo que siente garantizado. Y cuando tú te vuelves garantía absoluta, cuando siempre estás ahí, cuando nunca pones límites, inconscientemente enseñas que tu presencia no es algo que se deba honrar. No es maldad, es programación. Así funciona la mente. Valoramos lo que requiere intención, no lo que se obtiene sin esfuerzo. Proteger tu energía no es frialdad, es inteligencia emocional. Tu tiempo es vida comprimida. Cada minuto que entregas es un pedazo de existencia que no vuelve. Cuando entendí eso, dejé de regalarme. Empecé a seleccionar, no desde el ego, sino desde el respeto propio. Porque decir sí a todo es en el fondo decirte no a ti mismo, y eso pasa factura, cansa, vacía, desordena. Decir no sin culpa fue uno de los entrenamientos más difíciles de mi vida. Al principio, la mente grita, te dice que vas a decepcionar, que te van a rechazar, que se van a ir, y algunos se van. Pero déjame decirte algo con total honestidad: quien solo se queda cuando te diluyes, nunca estuvo por quien realmente eres. Cuando empiezas a cuidar tu energía, el filtro se activa solo. Se quedan los que respetan, se van los que solo consumían. Tu atención es poder. Lo que miras, lo que escuchas, lo que permites entrar en tu mente moldea tu identidad. Si dejas que cualquiera tenga acceso a ti, terminas viviendo, reaccionando, no eligiendo. Por eso aprender a decir no, no es rechazo al otro, es lealtad contigo. No todo merece acceso a tu tiempo, no toda conversación merece tu atención, no toda urgencia es tu urgencia. Cuando empecé a marcar mis espacios, algo curioso ocurrió. Las personas empezaron a escuchar más cuando hablaba, a valorar más cuando estaba, porque ya no estaba siempre, estaba cuando elegía estar. Y eso cambia todo. La escasez bien gestionada no crea distancia, crea respeto, crea intención, crea presencia real. Si hoy sientes que te dan por sentado, revisa tu nivel de disponibilidad. Tal vez no necesitas hacer más, sino retirarte un poco. Tal vez no necesitas gritar tu valor, sino protegerlo. Empieza hoy. Di un no honesto.
apaga una notificación, recupera una hora para ti, porque cuando aprendes a cuidarte, el mundo aprende a hacerlo también. Hay algo que siempre he creído, incluso cuando nadie me estaba observando, incluso cuando no había aplausos, ni cámaras, ni reconocimiento, tu disciplina habla por ti cuando tú no estás en la habitación. Puedes tener talento, carisma, ideas brillantes, pero si no cumples tu palabra, tarde o temprano todo eso se cae. La disciplina es la forma más honesta de presentarte ante la vida, porque no depende del ánimo, ni del contexto, ni de quién te esté mirando. Depende solo de quién eres cuando nadie te exige nada. Yo he visto personas con menos oportunidades avanzar más lejos que otras mucho más preparadas, y la diferencia casi nunca fue la inteligencia, fue la constancia, fue llegar temprano cuando nadie lo pedía, fue terminar lo que empezaron incluso cuando ya no había emoción, fue cumplir promesas pequeñas, invisibles, que nadie celebró, y esas acciones repetidas día tras día fueron construyendo una reputación silenciosa, no una fama ruidosa, sino algo mucho más poderoso: confianza. El cerebro humano confía en lo predecible. Cuando alguien hace lo que dice que va a hacer una y otra vez sin necesidad de supervisión, se convierte en alguien confiable. Y la confianza es una de las monedas más valiosas que existen. No se compra, no se improvisa, se construye con disciplina. Por eso nada eleva más a una persona que cumplir su palabra incluso cuando nadie mira, porque ahí no hay presión externa, solo carácter. Durante años entendí la disciplina como castigo, como algo rígido, frío, pesado, hasta que me di cuenta de que la disciplina no me quitaba libertad, me la estaba devolviendo. Porque cada vez que cumplía una promesa conmigo mismo, algo dentro de mí se fortalecía. Me respetaba más, dudaba menos, caminaba distinto. La disciplina empezó a ordenar mi mente, mis decisiones, mis relaciones, no de golpe, sino poco a poco. La reputación no se construye con grandes gestos ocasionales, sino con pequeñas acciones consistentes. No es lo que haces un día extraordinario, es lo que haces un martes cualquiera cuando estás cansado. Ahí se define todo, ahí se entrena el carácter, ahí decides si eres alguien que solo habla o alguien que cumple. Y quiero ser muy claro con esto: la disciplina no empieza con metas enormes, empieza con promesas pequeñas. Levantarte cuando dijiste que lo harías, terminar esa tarea que querías postergar, hacer ejercicio 10 minutos, leer una página, apagar el teléfono cuando sabes que debes concentrarte. Son cosas simples pero no fáciles. Y cada vez que las cumples, le envías un mensaje poderoso a tu mente: puedo confiar en mí. Cuando no cumples lo que te prometes, te fragmentas. Cuando sí lo haces, te integras. Y esa coherencia interna se nota afuera. La gente no siempre sabe explicarlo, pero lo siente. Siente cuando alguien es sólido. Siente cuando alguien no necesita venderse porque ya se construyó. Empieza hoy. No con algo heroico, sino con algo honesto. Haz una promesa pequeña y cúmplela. Mañana repite. Y pasado mañana otra vez. Porque cuando tu disciplina se vuelve tu carta de presentación, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Hay una verdad incómoda que aprendí con los años, y es que mientras más te explicas, menos impacto tienes. El mundo no se siente atraído por quien ruega ser entendido, sino por quien camina con claridad interna. Cuando necesitas validación externa, empiezas a regalar tu poder. Empiezas a justificarte, a aclarar, a defender decisiones que ni siquiera tendrías que explicar. Y en ese momento, sin darte cuenta, tu magnetismo se diluye, porque la fuerza no grita, la fuerza se sostiene. Durante mucho tiempo pensé que ser transparente significaba explicar todo, explicar por qué dije no, por qué me fui, por qué cambié, por qué decidí distinto. Hasta que entendí que muchas explicaciones no nacen de la honestidad, sino del miedo a no ser aceptado. Y cuando actúas desde ese miedo, tu energía se fragmenta. El misterio no es manipulación, es coherencia silenciosa. Es saber quién eres sin necesitar convencer a nadie de ello. He visto personas brillantes perder autoridad por hablar de más.
justificar horarios, justificar límites, justificar sueños, justificar silencios. Y también he visto a otros, con menos palabras, generar un respeto natural. No porque fueran fríos, sino porque eran claros. El ser humano valora lo que no puede acceder completamente. Lo que siempre está disponible pierde peso, pero lo que se cuida se honra. Lo mismo ocurre con tus decisiones. No todo merece una explicación, no todo requiere un discurso. Hay decisiones que solo necesitan ser vividas. Cuando actúas en coherencia, el tiempo explica por ti y esa coherencia se siente. La gente puede no entenderte al principio, pero aprende a respetarte cuando ve que no te quiebras explicándote. El silencio, cuando está respaldado por acciones, se convierte en presencia. Aprendí a callar no por debilidad, sino por respeto propio, a no justificar mis límites, a no explicar mis prioridades, a no dar acceso a quien no cuida mi energía. Al principio incomoda, porque estamos entrenados para agradar, pero luego libera, porque cuando dejas de sobreexplicar, empiezas a habitarte con firmeza, y esa firmeza comunica más que 1000 palabras. El misterio no es esconderse, es no regalarse. Es entender que tu valor no depende de que otros lo comprendan de inmediato. Quien necesita aprobación constante pierde el centro. Quien se mantiene fiel a sí mismo, aún en silencio, se vuelve magnético. No porque busque atención, sino porque dejó de perseguirla. Así que la próxima vez que sientas el impulso de explicar de más, detente, respira y pregúntate si estás hablando desde la convicción o desde el miedo, porque el verdadero poder no se justifica, se sostiene. Aprendí algo que nadie me explicó con palabras, sino con miradas. Antes de que abras la boca, antes de que digas quién eres o qué haces, el mundo ya te leyó. Te leyó en cómo entraste a la habitación, en cómo ocupaste el espacio, en si pediste permiso con el cuerpo o llegaste con presencia. Tu forma de caminar por la vida comunica tu autoestima mucho antes de que puedas defenderla con argumentos. Y no estoy hablando de arrogancia ni de actuar seguridad, estoy hablando de energía. Durante mucho tiempo confundí autoestima con apariencia. Pensé que se trataba de vestir mejor, de hablar más fuerte, de parecer más seguro, pero la verdadera seguridad no se actúa, se cultiva desde adentro. Puedes usar el mejor traje, pero si caminas encogido, el mensaje es claro. Puedes decir palabras firmes, pero si tu mirada huye, tu cuerpo te contradice. El cuerpo no sabe mentir. Revela exactamente cómo te sientes contigo mismo. Recuerdo etapas de mi vida en las que dudaba profundamente de mí, y aunque intentaba disimularlo, mi postura me delataba. Hombros caídos, mirada baja, pasos apurados como queriendo desaparecer. No era timidez, era falta de presencia. Y la presencia no se compra, se construye. Se construye cuando empiezas a respetarte incluso cuando nadie te está evaluando. Cuando ordenas tu vida interna, tu cuerpo lo expresa de forma natural. La energía con la que entras a un lugar dice más que 1000 palabras, porque el ser humano percibe antes de analizar. Sentimos antes de entender. Por eso hay personas que no dicen nada y aún así todos las notan, no porque busquen atención, sino porque están alineadas. Su cuerpo, su mente y sus decisiones van en la misma dirección. Eso genera calma, firmeza, atracción. No es magia, es coherencia. Cuidar tu postura no es vanidad, es respeto propio. Mirar al frente no es desafío, es dignidad. Hablar con un tono claro no es imposición, es seguridad interna, presencia antes que apariencia. Puedes trabajar tu lenguaje corporal, sí, pero no como un truco, sino como un reflejo de un trabajo más profundo. Cuando empiezas a cumplirte, a ponerte límites, a honrar tu palabra, tu cuerpo se endereza solo. Ya no necesita esconderse. He visto cómo cambia la vida de alguien cuando deja de pedir permiso para existir, cuando camina más lento, cuando ocupa su espacio sin culpa, cuando sostiene la mirada sin agresión, no porque se crea más, sino porque dejó de creerse menos. Esa transformación no se logra frente al espejo, se logra en la intimidad de las decisiones diarias. Así que hoy observa cómo caminas
cómo te sientas, cómo miras, cómo hablas, no para juzgarte, sino para escucharte, porque tu cuerpo está contando al mundo exactamente cuánto te valoras. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caen sin darse cuenta: la necesidad. No la necesidad de crecer o de amar, sino la necesidad de ser aceptado, validado, elegido. El día que te necesitas demasiado de alguien, ese día empiezas a perderte a ti. Y cuando te pierdes, te vuelves reemplazable, no porque no tengas valor, sino porque dejaste de sostenerlo desde adentro. Durante mucho tiempo creí que necesitar a otros era una prueba de humildad, incluso de amor. Pensé que mostrar dependencia me haría cercano, humano, pero la vida me enseñó algo distinto. La dependencia emocional o profesional no crea vínculos sanos, crea desequilibrios. Cuando necesitas que alguien te apruebe para sentirte suficiente, le entregas tu centro. Y cuando entregas tu centro, el respeto se diluye, aunque nadie lo diga en voz alta. He visto relaciones romperse no por falta de amor, sino por exceso de necesidad. He visto talentos ignorados no por falta de capacidad, sino porque estaban desesperados por ser vistos. El ser humano, aunque no siempre lo admita, respeta más a quien no se vende por atención. El que se necesita se acomoda, el que se acomoda se traiciona. Y el que se traiciona enseña al mundo que puede ser reemplazado. La independencia emocional no es frialdad, es solidez. Es poder compartir sin depender. Es amar sin desaparecer. Es trabajar con excelencia sin mendigar reconocimiento. Cuando tu vida depende de la aprobación de otros, vives en una constante negociación interna. Dices que sí cuando quieres decir no. Te quedas cuando deberías irte. Te callas cuando deberías hablar. Y ese silencio no te protege, te empequeñece. Aprendí que el respeto empieza cuando dejas de necesitar que te elijan, porque ya te elegiste tú. Cuando construyes una vida con propósito propio, con hábitos que te sostienen, con una identidad que no se mueve al ritmo de las opiniones ajenas, algo cambia, tu energía se estabiliza. Ya no persigues, atraes. Ya no ruegas, decides. Ya no te aferras, compartes. Construir esa independencia no ocurre de la noche a la mañana. Empieza con decisiones incómodas, con aprender a estar solo sin sentirte vacío, con invertir en tu crecimiento aunque nadie aplauda, con crear fuentes internas de validación, cumplir tu palabra, avanzar en silencio, respetar tus límites. Cada vez que haces eso, reduces la necesidad externa y fortaleces tu valor interno. No estoy diciendo que no necesites a nadie. Todos necesitamos conexión. Lo que digo es que no puedes necesitar la aprobación para existir. No puedes depender del aplauso para caminar, porque el día que el aplauso falte, si no tienes raíces, te caes. Pero cuando eres independiente emocionalmente, incluso el rechazo te respeta. La paradoja es esta: cuando dejas de necesitar, te vuelves deseable. Cuando dejas de perseguir, te buscan. No porque juegues a la ausencia, sino porque ya no estás vacío, estás completo. Y el mundo siente esa completud. Así que empieza hoy a construir una vida que se sostenga por sí misma, porque cuando no dependes de la aprobación de nadie, nadie puede reemplazarte. Hay una verdad que duele aceptar, pero que libera cuando la abrazas. Crecer incomoda, no solo a ti, incomoda a los demás. Cada vez que subes de nivel, algo se reacomoda en tu vida y no todos pueden acompañarte en ese movimiento. Durante mucho tiempo pensé que crecer significaba sumar personas, sumar aplausos, sumar aprobación, pero la vida me enseñó que muchas veces crecer significa soltar. Y soltar no porque seas mejor que nadie, sino porque ya no eres el mismo. Cuando empiezas a evolucionar, tu energía cambia, tus prioridades cambian, tus conversaciones cambian. Lo que antes te entretenía ahora te drena, lo que antes tolerabas ahora te pesa. Y ahí aparece la incomodidad. Porque hay personas que solo te conocieron en tu versión anterior y no saben relacionarse con quien estás llegando a ser. No es maldad, es diferencia de frecuencia. Pero si no lo entiendes, empiezas a achicarte para no perderlos. Y ese es el precio más caro que alguien puede pagar: traicionar su evolución para conservar compañía. He vivido ese proceso. He sentido la culpa de crecer.
He sentido la presión de explicarme, de justificar por qué ya no estoy, por qué ya no participo, por qué ya no vibro igual. Y entendí algo esencial. El lujo no es gustarle a todos. El lujo es ser fiel a tu evolución, porque gustarle a todos exige diluirte. Ser fiel a ti exige coraje, y el coraje no siempre es celebrado. Cuando subes de nivel, pierdes accesos, pierdes ciertas invitaciones, pierdes ciertas dinámicas, y al principio duele porque el ser humano teme quedarse solo. Pero hay una soledad mucho más peligrosa que estar sin gente, estar rodeado de personas que ya no te representan. Esa soledad se siente como ruido interno, como incoherencia constante, como cansancio del alma. Aceptar perder conexiones no te hace frío, te hace honesto. No todos los vínculos están diseñados para acompañarte toda la vida. Algunos fueron necesarios para una etapa, para una versión tuya que ya cumplió su ciclo. Agradecerlos y soltarlos es parte del crecimiento. Retenerlos por miedo es estancamiento disfrazado de lealtad. El crecimiento te eleva, pero primero te sacude. Te obliga a redefinir quién eres, qué permites, qué ya no negocias. Te obliga a elegirte incluso cuando eso significa caminar solo por un tiempo. Y ese tiempo no es castigo, es preparación. Porque cuando te alineas contigo, empiezas a atraer personas que vibran desde el mismo lugar al que tú llegaste, no desde el que superaste. No todos van a entender tu proceso, no todos van a celebrar tus límites, no todos van a aplaudir tu silencio. Y está bien. No viniste a ser comprendido por todos, viniste a ser coherente contigo. El crecimiento no pide permiso, se manifiesta. Y cuando lo honras, aunque incomode, te eleva. Así que no tengas miedo de soltar lo que ya no vibra contigo, porque cada vez que eliges tu evolución, eliges la vida que realmente te pertenece. Hay un principio que muy pocos comprenden y que transforma la percepción que otros tienen de ti. El silencio del que trabaja vale más que el ruido del que presume. La vida nos expone constantemente a comparaciones, a egos que gritan, a personas que necesitan anunciar cada logro, cada avance, cada victoria. Pero la verdadera grandeza no hace ruido. La excelencia susurra, y la diferencia entre ambos no está en lo que hacen, sino en cómo lo viven y cómo lo proyectan al mundo. He aprendido muchas veces por prueba y error que el exceso de exposición genera un valor superficial. Cuando gritas tus logros, cuando presumes cada paso, comienzas a depender de la aprobación externa para sentir que existes. Tu energía se diluye en la necesidad de ser visto y aplaudido, y pierdes foco en lo que realmente importa: el proceso, la construcción silenciosa, el trabajo constante que nadie nota, pero que se traduce en resultados que sí importan. Trabajar en silencio no significa invisibilidad, significa respeto por el proceso y por tu propia integridad. Significa priorizar el impacto real sobre el aplauso momentáneo. Significa entender que la vida premia más al que se entrega con constancia y compromiso que al que habla más que actúa. Cada logro que alcanzas sin necesidad de proclamarlo genera una autoridad natural, un magnetismo que otros perciben sin que tengas que explicarlo. El paso práctico es simple, pero requiere disciplina. Disminuye la necesidad de reconocimiento. Haz tu lista de tareas más importantes y comprométete con ellas sin notificar a nadie. Termina un proyecto, aprende una habilidad, construye tu cuerpo, tu mente o tus finanzas y guarda silencio. Observa cómo con el tiempo el valor percibido de lo que haces crece de manera exponencial, porque la coherencia y la constancia son más visibles que cualquier autoelogio. Yo mismo he comprobado que los momentos más transformadores de mi vida y carrera llegaron cuando dejé de buscar aplausos inmediatos, cuando prioricé la acción sobre la publicidad, la excelencia sobre la aprobación. Porque el que trabaja en silencio, aunque pocos lo noten, se vuelve imprescindible. La energía del que presume puede atraer miradas, pero la del que construye atrae respeto, confianza y resultados duraderos. Así que haz una pausa, observa tu necesidad de validar tus esfuerzos externamente y pregúntate: ¿estoy trabajando para impresionar o estoy trabajando para crecer? Cuando eliges crecer, el silencio se convierte en tu carta más poderosa.
Hay un principio que transforma por completo cómo el mundo te percibe. Te vuelves un lujo cuando te respetas primero. Todo lo que haces, cada decisión que tomas, cada límite que estableces, comunica algo más profundo que palabras.